Gloria a Dios. Hace un par de días estábamos platicando acerca del término iglesia, no pensando en esto específicamente, sino en el hecho de que este domingo, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a tener Litz Mérida y Litz Venustiano Carranza, un culto unificado. Es decir, vamos a estar juntas las dos iglesias locales. Obviamente vamos a hacer uso de este medio que es en el que estamos nosotros ahorita, que son las redes sociales, el internet, para podernos comunicar. Vamos a tener el privilegio de estar nosotros dos físicamente en la congregación local de Venustiano Carranza y de compartir la palabra de Dios, mientras que ellos, que tienen una alabanza, por cierto, muy bonita, van a compartirnos a todos, y ahí es donde está el tema, ¿no? No a la iglesia o a las dos iglesias, ¿no? Sino a la iglesia que va a estar unida, porque es una sola, aunque estemos en diferentes lugares, la alabanza de nuestro Señor. Amén. Unidad. Esta palabra básicamente quiere decir que estamos unidos, juntos, que cosas que podrían estar separadas no lo están. La palabra unicidad implica algo que es único, que es irrepetible y que además no puede compararse, ni puede separarse, ni puede estar de otra manera que como está. Pero la unidad como tal, que viene del uno, de la palabra uno, nos habla de algo que cuando se usa la palabra es porque es necesario apuntar que nuestra percepción podría engañarnos y podríamos pensar que está separado, pero no lo está. Cuando hablamos de que algo tiene unidad es porque es necesario señalar el hecho de que es una sola cosa. Y la iglesia es una. Muchas veces utilizamos el término iglesia en término o en el plural, porque una acepción de la palabra iglesia es la de iglesia local, la de congregación local. Nosotros encontramos utilizado el término iglesia como congregación local en dos ocasiones en la Biblia. Cuando habla de las iglesias, por ejemplo, de Asia Menor, lo hace en plural. Pero nos encontramos con usos de la palabra iglesia o eclesia para referirse a todo lo que representa el cuerpo de Cristo. Y no estamos hablando de que solamente un grupo de personas forma la iglesia, sino que la iglesia somos todos aquellos que alrededor del mundo hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo. Y fíjese lo que le estoy diciendo, no es todos aquellos que pertenecen a tal o cual cobertura o movimiento o denominación, sino aquellos que han sido salvados por el Señor y que han sido adoptados y que han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es una condición individual completamente, es una condición que no llega al hombre por causa de su adhesión a una organización humana, ninguna. Y aquí sí quiero hacer una distinción clara. Nuestras denominaciones, nuestras coberturas, nuestros movimientos son organizaciones humanas porque están formadas por personas que componemos nosotros esa, en el caso de México, asociación religiosa o ese grupo religioso al que nosotros pertenecemos y que tiene un registro ante la Secretaría de Gobernación y tiene un nombre y un logotipo y tiene ciertos inmuebles que están registrados como sitios de culto público, etcétera, etcétera. Eso sí es una organización humana. Por supuesto, es una organización que está hecha para poder administrar y poder contener y poder darle una existencia que pueda ser percibida por los hombres a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia en la otra acepción, está conformada por todas aquellas personas que, fíjense lo que voy a decir, dentro de esa organización han sido salvas por la gracia de Cristo Jesús. ¿Por qué hago esta distinción? Porque también es posible que en una organización humana denominada iglesia
haya personas que siendo miembros físicamente no hayan sido salvos. Y esto que le estoy diciendo ahorita es tan importante que usted necesita tenerlo presente. No es algo que usted pueda decir, sí, yo tengo el conocimiento intelectual de que en la congregación puede haber personas que no tengan una relación personal con Jesucristo. Es fundamental, porque las personas que Dios ha puesto en nuestra mano, y estoy hablando de aquellos con quienes convivimos, con quienes hablamos, con quienes nos encontramos, casual o frecuentemente, son personas sobre las cuales nosotros tenemos, en virtud de que somos parte del cuerpo de Cristo, una responsabilidad. Y esta responsabilidad es llevarlos a los pies de Cristo. Amén. Anunciarles el Evangelio y discipularles. Esa es la gran comisión. Y la gran comisión se cumple en todo momento en cada uno de nosotros, o debería cumplirse en cada uno de nosotros si somos iglesia. Porque a veces el problema es que nosotros identificamos, o nosotros muchas veces nos identificamos con la visión impactante y altamente perceptible de la iglesia misionera. La iglesia que va a lugares a donde otros no llegan, la iglesia que atraviesa barreras culturales, la iglesia que rompe las fortalezas que encierran a la gente, tanto físicas como mentales o espirituales, para llegar a sus corazones y llevarlos a los pies de Cristo. Pero no tenemos presente que a veces el que se sienta junto a nosotros necesita la palabra de Dios. Mire, uno de los casos más frecuentes, y yo le hablo directamente de mi persona y de mi familia, es el caso de los niños y niñas que nacen en el seno de una familia cristiana. En el contexto social de la iglesia hay mucho más que los cultos y las células. Hay convivencia, hay unidad en lo social, en lo material, hay un montón de costumbres, formas de hablar, formas de comer, formas de convivir, etcétera, etcétera, que se van generando y que son la forma de vivir, la cultura de la iglesia. Nuestros niños llegan al mundo y crecen y se desarrollan y se educan dentro del contexto de la cultura de la iglesia. Esto hace que ellos aprendan a hablar, vamos a decirlo así, figuradamente, ¿no? Aprendan a hablar cristiano, a vestir cristiano, a comer cristiano, a convivir en cristiano, porque es la forma de vida de su casa, de su familia. Pero esto, amados, no los hace cristianos. De la misma forma, hay personas que teniendo una necesidad profunda de Cristo, llegan a la iglesia y sin embargo no pasan por el proceso de discipulado que hace impacto en sus vidas y los lleva al entendimiento de la obra magnífica de salvación de Cristo. Pero sin embargo el ambiente de la iglesia es un ambiente agradable, es un ambiente sano, es un ambiente de bendición. Cualquier persona que se acerca y tiene contacto con el cuerpo de Cristo es bendecida. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros manifestamos el fruto del Espíritu Santo. Y una de las partes del fruto es la benignidad. La benignidad es la virtud emanada del fruto del Espíritu por la cual nosotros somos benéficos de manera natural por el solo hecho de existir y de estar presentes. Por el solo hecho de estar ahí, somos benéficos, como el agua, por ejemplo, ¿no? El agua, acuérdese que cuando hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de benignidad y de bondad por separado. La bondad es una virtud moral y es un acto voluntario. La elección que nosotros hacemos por causa del Espíritu Santo de hacer el bien. Pero la benignidad es un atributo natural que surge en nosotros y luego a veces, aun cuando no tengamos conciencia, por el solo hecho de tener contacto con una persona o con un negocio o con un objeto o con un lugar, nosotros estamos llevando ya la bendición de Dios, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y hay algunas personas en la iglesia que llegan y que se integran en la iglesia no han sido llevadas, sin embargo, a los pies de Cristo, porque a veces no tenemos el cuidado de ello. La principal razón que nosotros podemos esgrimir en nuestra labor de edificar el cuerpo de Cristo es
ser conscientes y estar atentos al fruto de la vida de una persona. Como nos enseñó el Señor, un árbol que es una higuera da higos. Si la higuera no da higos, entonces tenemos un problema. Tenemos una higuera estéril, o bien probablemente nosotros estamos confundidos. El Señor no se confunde. El Señor vio la higuera y vio que era estéril y sabía que era una higuera estéril. Pero a lo mejor usted y yo nos podemos confundir y vemos nosotros a una persona que nosotros creemos que es cristiana porque tiene ciertos comportamientos o se para con frecuencia en la iglesia, y nosotros creemos por definición que es cristiana, es decir, que es salva y que es parte del cuerpo de Cristo. Y no necesariamente. No necesariamente. Le repito y vuelvo al ejemplo primero que le di. Nuestros hijos no nacen cristianos. Nuestros hijos, estrictamente hablando, no crecen en su infancia siendo cristianos. Nuestros hijos son cubiertos y bendecidos por nuestra vida. Nosotros como padres transmitimos a nuestros hijos la bendición de nuestra salvación, y durante su niñez su vida espiritual está regida por la relación que usted y yo como padres tenemos con Dios, y ellos reciben esa bendición y son bendecidos como nuestras generaciones. Pero llega un día en el que ellos son confrontados con su propio pecado. Esto los judíos le llamaban desde hace siglos, muchos siglos, el tiempo de ser bar mitzvah o bas mitzvah, hijo o hija de la ley. Esto quiere decir que llega un momento en que nuestra conciencia llega a la madurez para entender el bien y el mal. No si me da permiso mi mamá, o si me regaña la maestra, o si me regaña la hermana maestra de escuela dominical, sino que cuando yo ya sé y yo distingo y yo puedo discernir lo que es bueno y lo que es malo. En ese momento yo me vuelvo bar o bas mitzvah, que quiere decir hijo o hija de la ley de Dios. Yo me vuelvo responsable de mi vida delante de Dios. Ya no estoy yo cubierto y no estoy yo sujeto a la bendición o maldición de mis padres, sino que ya tengo yo una vida personal que presentar delante de Dios. Y esa vida personal es una vida que inevitablemente, porque está escrito en la palabra de Dios, se va a ver quebrada por el pecado. Porque no hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno. Y entonces ocurre algo. Se rompe la unidad. Se rompe la unidad en la familia. Se rompe la unidad en la iglesia. Porque entonces nos encontramos con una familia. Vamos a hablar de la familia, de mis hijos, por ejemplo. Le voy a dar el ejemplo. Mis hijos, llegó un momento en que ellos fueron conscientes del pecado, fueron conscientes de su propia maldad inherente a su naturaleza corrupta, porque ellos son seres humanos, y está escrito, como ya le dije, que no hay ni uno solo justo. Y entonces, por supuesto, ellos, habiendo nacido en un seno cristiano, en una familia en donde recibieron todos los mensajes asociados a la salvación desde su infancia, tenían las herramientas y tenían el conocimiento de Cristo y tenían la cercanía con Dios que les permitía entender y saber que había un Salvador para ellos, que había alguien que ya había provisto para que ellos pudieran ser perdonados de su pecado y ser lavados y limpiados con la sangre de ese que ellos conocieron como su amigo, como su sanador, como su Señor, como su Dios desde niños, para que se convirtiera en su Salvador. Y esto, amados hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener presente siempre. También, por supuesto, nuestros hijos espirituales, aquellos que llegan a la iglesia por causa del cumplimiento de la gran comisión por parte de las congregaciones, muchos de ellos son personas que se acercan, simpatizan con la iglesia, se sienten bendecidos por la benignidad de la iglesia, pero si no somos atentos y no tenemos cuidado, puede ser que esas personas se encuentren conviviendo en la iglesia y viviendo una vida de cercanía e incluso una vida de recepción de la unción, de recepción de las cosas buenas que ocurren en el culto a Dios,
como el toque de Dios, la bendición, lo bonito que se siente cuando el Espíritu Santo está presente y se manifiesta, y que sin embargo no sean salvos. Es muy común que nosotros agarremos y le digamos, ya sea a nuestros hijos como padres o a nuestros amigos en la iglesia, la frase o algo similar a, es que tú no tendrías o no deberías hacer eso, ¿cómo crees? Tú no tienes que hacer eso porque tú eres cristiano, tú eres cristiana. Y no, mis amados, no. O sea, mire, hay un, pues, si usted es un, le voy a dar el ejemplo completo. Entonces tenemos unos minutos, ¿verdad? Sí. Vamos a imaginarnos que yo soy un puerco. Que soy un puerco. Nacido puerco. Y como puerco. Y vivo como puerco. Y estoy en un lugar en donde hay un sitio donde se prepara comida para humanos. Y todos los desechos, restos de la comida, de la carne, de los vegetales, etcétera, son desechados y son arrojados en un bote que está donde yo estoy. ¿Qué crees que voy a hacer yo como puerco? Pues voy a ir y me voy a comer esos desperdicios. Y lo voy a hacer con toda la tranquilidad del mundo, con toda la calma del mundo, sin necesidad alguna de justificar mi acción, porque eso es lo que yo soy. Soy un puerco y puedo vivir feliz comiendo basura. Pero de pronto llega alguien con el poder maravilloso de transformarme en un ser humano. Y llego al día siguiente transformado en ser humano a ese sitio en donde está por allá el lugar donde preparan la comida y de este lado los botes de basura. ¿Qué cree usted que yo vaya a hacer? Lo que voy a hacer casi con seguridad es que voy a los botes de basura porque lo he hecho toda mi vida y voy a tratar de comerme la basura. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que en cuanto me acerque y perciba el olor de la basura con mi nueva naturaleza, no me va a gustar mucho y probablemente por costumbre, a pesar de todo, me acerque y la coma y me va a saber horrorosa, va a ser una cosa que me va a dar asco y muy probablemente también me vaya a hacer daño. Me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque ayer para mí eso era normal, pero hoy ya no, porque ya soy distinto, he sido transformado y soy una criatura nueva. Entonces, alguien me va a decir, mira, no, ven acá, ya no eres ya no eres un puerco, ahora eres una persona, siéntate aquí a la mesa y prueba este alimento y vas a ver qué tal te vas a ver. Entonces, cuando yo pruebe la comida para humano, voy a decir, oh, esto sí me gusta, esto me hace bien y me siento bien y me voy a alimentar. Nuestra conversión es muy similar a eso. Nosotros, cuando somos salvados, limpiados, lavados por la sangre de Cristo, en ese momento somos transformados sobrenaturalmente de manera literal, somos hechos nuevas criaturas y nuestra naturaleza esencial es transformada en relación con el pecado, de tal manera que a partir de ese momento nosotros ya no podemos seguir viviendo, ya no podemos seguir comiendo de la fuente del pecado impunemente. Nos vamos a sentir mal, nos va a saber mal, nos vamos a sentir incómodos y entonces nos vamos a dar cuenta de que aquello que una persona que nos disipula y que nos enseña el camino de Dios nos está ofreciendo, que es la vida en Cristo Jesús, es lo que realmente nos alimenta y nos hace felices. Así es. Cuando una persona que asiste a la iglesia, que se congrega regularmente, que forma parte de la organización humana que es una u otra iglesia, movimiento, denominación o cobertura, sigue sin embargo comiendo libre, feliz y tranquilamente de los botes de basura que son el pecado y el mundo, entonces debemos sospechar y tener presente con amor y con misericordia que probablemente esa persona no sea cristiana y no haya unidad entre nosotros y no podamos convivir con esa persona como lo hacemos con nuestros hermanos en Cristo, porque sigue teniendo una naturaleza que no ha sido transformada, aunque vaya a la iglesia. Llevar a una persona a los pies de Cristo es algo que no está relacionado necesariamente con el culto del Día del Amigo. Aunque es un lugar en donde estamos todos preparados para ello, fíjese que yo he visto a algunas personas que son miembros de la iglesia
que son tocados por Dios y pasan al frente. Y ahí reciben a Cristo, después de haber estado años en la iglesia. Y esto sucede porque definitivamente la experiencia, el evento glorioso, el proceso maravilloso que ocurre en un instante, en virtud del cual nosotros somos salvos, es algo que tiene que suceder de manera clara, de manera específica. No se trata simplemente de volvernos buenas personas porque ya somos cristianos. Sí es cierto que somos mejores y ahora bendecimos en vez de ser maldición, pero eso es consecuencia de la salvación, no es la salvación en sí misma. La salvación en sí misma de los conocidos, de los que llegan a nuestros cultos de evangelismo o que son llevados a acercarse a Dios, todo ese proceso es algo, pero también de nuestros hijos, de nuestros propios hijos, es algo que nosotros tenemos que tener presente, ser conscientes y actuar de manera específica para que suceda. Es una misión que Dios nos dio. Y le repito, como por quinta o sexta vez el día de hoy, sus hijos son parte de este proceso. Sus padres, si es que usted recibió a Cristo y tiene unos padres que no conocen a Cristo, son parte de este proceso. El que vayan al templo no los unifica con la iglesia. Lo que nos unifica con la iglesia es la sangre de Cristo. Y tenemos que tener presente eso. Y también tenemos que tener presente que con misericordia no podemos forzar a una persona que no ha recibido a Jesucristo en su corazón a vivir una vida diferente. Lo que tenemos que hacer es darle la posibilidad de ser una persona diferente. La vida diferente va a ser consecuencia de la transformación interior. Amén. Del nuevo nacimiento. Por favor, piense en ello. Seguramente usted conoce a alguien de su familia, de la iglesia o de otra parte, que dice que es cristiano, pero que su fruto, su vida, la forma en la que se comporta, nos hace pensar, uy, pero es que qué mal cristiano. Distinguimos, por supuesto, entre el cristiano carnal, que todavía no es maduro, que todavía no ha aprendido, no ha sido discipulado y todavía no conoce las bendiciones de la vida abundante que hay en Cristo Jesús, pero que vemos, sin embargo, un fruto que va creciendo poco a poco, y aquellos que verdaderamente para nosotros es evidente que no tienen fruto de bendición en ningún aspecto de su vida, siguen viviendo exactamente igual, aunque sea el primero que se cae cuando hay oración, pero que su vida sigue siendo la misma. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar con amor, con el poder de Dios, con la misericordia que Dios tuvo con nosotros, así de gracia lo que recibimos, darlo y decirle a esa persona, ¿sabes qué? Yo quiero que tú medites acerca de esto y que presentes tu vida delante de Dios para que el Señor la limpie. Medita acerca de ello, piénsalo y toma en tus manos este privilegio maravilloso que es llevar a alguien a los pies de Cristo y poder decir, como dijo Pablo, esos son mis hijos espirituales. Esto no se trata de dominio, ni de control, ni de autoridad, sino de el engendramiento en Cristo Jesús que tenemos el privilegio de poder vivir cuando nosotros a alguien lo llevamos a los pies de Cristo y nace de nuevo por causa del Espíritu de Dios. Medita en ello, piensa.